vez obtenido los modelos definitivos en yeso, se hace el montaje en el articulador. El articulador es un instrumento que permite relacionar o posicionar el modelo inferior con respecto al modelo superior. Simula los movimientos mandibulares del paciente, como son apertura y cierre, protrusión y retrusión y movimientos de lateralidad, permitiendo un estudio detallado de la oclusión, el cual sería muy difícil de realizar directamente en boca. Los articuladores son una herramienta útil para el diagnóstico, para la elaboración del plan de tratamiento, alineamiento de piezas dentales artificiales para prótesis removibles, parciales y o totales. Una vez obtenidos los registros interoclusales, el articulador sustituye al paciente. Es el proceso de posicionamiento de los dientes sobre la base, con el fin de restaurar o mejorar la estética, la fonética y la eficacia masticatoria. Para la colocación de las piezas anteriores superiores se utiliza una espátula de encerar, se calienta y se pegan los incisivos centrales, uno a cada lado de la línea media, de forma que sus superficies incisales contacten con la mesa de articular por la parte exterior de dicha mesa, dándole la inclinación necesaria. A continuación se pegan los incisivos laterales, posicionados hacia adentro más que los centrales, inclinándolos ligeramente de forma que sus bordes gingivales se inclinen distalmente. Sus superficies iniciales no deben tocar la superficie de la mesa guía. Cúspides deberán tocar exteriormente la mesa de articular. Para la colocación de los dientes posteriores superiores se procede de la siguiente forma. Los premolares se enfilan verticalmente, tocando la mesa de articular solamente por sus cúspides vestibulares. Los primeros molares contactarán con la mesa de articular por sus cúspides mesiovestibulares, dándoles una ligera inclinación de mesial a distal. Sus cúspides distovestibulares quedarán separadas del plano oclusal 1 milímetro. Los segundos molares levemente inclinados o igual que los primeros molares, sin contactar ninguna de sus cúspides con la mesa de articular. De igual manera serían posicionados las piezas dentales de la arcada superior derecha, conservando los mismos criterios técnicos de oclusión y así lograr obtener una prótesis total superior funcional y armónica. Una vez terminado el enfilado de los dientes artificiales se procede a elaborar la reproducción de la anatomía, que dará apariencia natural a la rehabilitación sobre la cera. Se modelan los tejidos de soporte de los dientes artificiales figurando las estructuras anatómicas que se encuentran en un paciente. Con la espátula se corta la cera a nivel de los cuellos de todos los dientes. En las zonas vestibulares se debe hacer el corte de la cera formando la papila gingival interdentaria. En las zonas lingual y palatina la papila gingival es menos elevada debido a que la anatomía de los dientes artificiales no reproduce totalmente la cara lingual o palatina. Se desvanece la cera desde el surco vestibular hasta el borde de la placa base para dar el espesor deseado en las prótesis. Redondear la cera que corresponde a cada pieza para modelar los festones, dándoles forma cónica y con ligera inclinación distal. En las zonas lingual y palatina se marca solo un ligero surco en la cera entre diente y diente. No es conveniente hacer festones en estas zonas para evitar molestias o estorbo a la lengua. Observar que no queden rastros de cera sobre las caras libres de los dientes, para evitar falsas oclusiones. Una vez acabado el encerado de la prótesis, pasamos al enmuflado, que es el proceso de colocar el modelo y la prótesis en cera en una mufla para su procesamiento. La mufla es especial para polimerizar en microonda desmontable en varias partes que sirve para procesar en su interior las resinas. Se deben usar muflas que ajusten bien y lubricarlas para facilitar su limpieza después del procesado. Una vez comprobada la altura hay que evitar que las piezas queden altas, ya que tocarían la tapa de la contramufla. Se debe preparar el yeso tipo 3 marca Clav y vaciarlo en la mitad de la mufla hasta aproximadamente 3 milímetros del borde de la mufla. Al posicionar el modelo con la prótesis completa desplazará el yeso y lo elevará hasta el borde. Cuando haya fraguado el primer yeso, se aplica separador Novafoil sobre la superficie del yeso y los modelos, con excepción de la cera y los dientes artificiales. Para un mejor acabado superficial toma silicona para laboratorio dental, prepara de acuerdo a indicaciones del fabricante.
aplica y moldéala sobre todo el modelo, cubriéndolo en su totalidad. Una vez que hayas moldeado la silicona, se coloca la mitad superior de la mufla asegurándose de apretar los tornillos. Se prepara yeso, se llena hasta la mitad. Se vibra. Esto evita la incorporación de burbujas y una copia más fiel. Se termina de verter toda la mezcla hasta llenar la mufla por completo. Se deja fraguar por un periodo de 30 minutos por completo antes de comenzar con la eliminación de la cera. Terminado el enmuflado, se procede a la eliminación de la cera en la que fueron colocados los dientes. Inicialmente se retiran los tornillos de la mufla y cerrada se coloca dentro del microondas. Se programa 1 minuto con el fin de ablandar la cera y facilitar su posterior remoción. Transcurrido el tiempo, se saca la mufla, se retira la tapa superior de la mufla y con ayuda de una espátula se elimina los excedentes. Por último, para remover todo residuo de cera que pudiera quedar, se debe colocar un algodón húmedo, cerrar la mufla, colocar los tornillos y llevarlo al microondas durante 2 minutos más. Cumplido el tiempo, se retira la mufla, se quitan los tornillos, se abre la mufla, se retira el algodón y se verifica que no hayan quedado residuos de cera. Una vez que el yeso esté limpio, con la ayuda de un pincel de cerdas muy suaves, se aplica una capa uniforme de desmoldante Novafoil sobre el modelo de yeso, evitando la acumulación del producto y asegurando que toda la superficie quede totalmente cubierta. Se deja secar por un espacio de 1 o 2 minutos con el objetivo de conseguir una homogénea plastificación del material. Este es uno de los pasos más críticos en la elaboración de una prótesis, ya que si los modelos no quedan totalmente libres de cera o residuos de grasa, puede alterar la adherencia química entre los dientes y la base dentadura. Los modelos quedarán listos para el próximo paso, que es el empaquetado del acrílico. Es el proceso donde se reemplaza lo que era en cera por resina acrílica. Se cubren los dientes con la resina acrílica para formar la base dentadura. Se prepara la mezcla de polímero y líquido termopolimerizable Opticril en un recipiente adecuado con una proporción de 3 partes de polímero termopolimerizable y 1 parte de monómero termopolimerizable. Se vierte el polímero poco a poco sobre el monómero mezclando en forma de cruz continuamente durante 30 segundos aproximadamente, para asegurar que las partículas de polímero se incorporen completamente con el monómero. Se tapa el recipiente para evitar la inclusión de aire hasta que la mezcla se encuentre en la etapa plástica. Una vez que la mezcla está en estado filamentoso, que es cuando podemos trabajar con ella, se procede al empaquetado. Coloque la masa de resina acrílica suficiente en el molde, de manera que el espacio del molde quede sobresaturado. Se empaca el material en la mufla, presiona suavemente el material y coloca la tapa de la mufla sin los tornillos. Se lleva a la prensa en una presión de 2000 libras. Con la mufla aún en la prensa, coloque los tornillos. Es un proceso químico que para las resinas acrílicas termopolimerizables utilizadas en la fabricación de las prótesis requiere de temperatura para obtener la resina rígida. Para este fin, se utilizará la técnica de microondas. Una vez esté empaquetado el material en la mufla, lleve la mufla al microondas, sin quitar los tornillos. Dependiendo del tipo de microondas, debes hacer la programación de la temperatura, así. Programar 4 minutos y para la potencia del horno tenga en cuenta el siguiente cuadro. Después del proceso, se debe sacar la mufla y dejar enfriar a temperatura ambiente. Una vez esté frío, se destapa la mufla y se saca el modelo y se extrae la prótesis con ayuda de un martillo de goma. El proceso de pulido y brillado se realiza desde las condiciones convencionales de laboratorio para resinas acrílicas.